tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en esta tarde. Estamos muy contentos de estar aquí en vida y poder llegar hasta sus casas a través de esta transmisión en línea. En estos días estamos terminando el ayuno que nosotros comenzamos como iglesia, que fueron 21 días de oración y ayuno. Algunos terminaron antes, una semana antes, porque también me comentaron que empezaron desde antes. Otros están terminando en estos días. Y respecto a este tema del ayuno y la oración y de poner a Dios en primer lugar, yo he decidido hacer un mensaje que tiene todo que ver con esto. Y yo he puesto este mensaje como un signo de interrogación. ¿Con qué me quedo del ayuno? ¿Con qué me quedo del ayuno? O sea, vamos a ver qué es lo mejor del ayuno. Definitivamente hay cosas que el ayuno nos deja que son muy buenas, pero hay otras cosas que son las mejores. Y dentro de las cosas muy buenas del ayuno es que nosotros podemos decir que logramos una disciplina. Logramos desarrollar, y con la ayuda de Dios, por medio del Espíritu Santo, lo que la Biblia llama como el dominio propio o el autocontrol. Esto es decir, saber decir que no a las cosas, los placeres de la carne, viendo desde comidas, viendo desde cosas que vemos en la televisión o en los celulares o tabletas, como el Facebook y redes sociales y todo eso. Muchas personas decidieron ayunar todo esto, pero estas son las cosas muy buenas. O sea, personas que aprendieron a autodisciplinarse y pudieron controlarlo, lo sacaron adelante muy bien, como el dejar el pan o el dejar el café, dejar el azúcar. Otros todavía fueron más allá y dijeron, pues las tres cosas, harinas. Entonces nosotros aquí en la familia no ayunamos de harinas, pero sí dejamos el azúcar, dejamos todo lo que contenga azúcar. Estamos hablando de refrescos, estamos hablando de pan, estamos hablando de galletas, pasteles, cosas así. Entonces fue un tanto así como al principio desafiante, pero Dios nos ayudó y pudimos obtener autocontrol sobre eso, disciplina propia o dominio propio, lo que llama la Biblia dominio propio. Entonces, como decía, son de las cosas muy buenas, pero hay otras cosas que son lo mejor del ayuno, y tiene que ver no tanto con lo físico, no tiene que ver no tanto con el desarrollo de una disciplina en cuanto al cuerpo, en cuanto a las necesidades fisiológicas del cuerpo o placeres que tenemos físicos de degustar ciertas comidas. Algo que nosotros también dejamos fue la carne. Carne roja, porque carne blanca pues sí comíamos. Entonces, pero hay cosas mejores, incluso todavía mejores que el hábito de la lectura, porque yo sé que muchas personas estuvieron logrando hábitos como la lectura, estar algunos leyendo juntos en familia, otros agarraron un libro y empezaron a leerlo. Eso fue nuestro caso también. Estamos leyendo un libro como familia. Y eso lo vamos a seguir porque fue un hábito bueno que conseguimos. Vamos a seguir leyendo libros en familia. Pero ¿qué de esas cosas que son lo mejor del ayuno? Lo mejor del ayuno tiene todo que ver con las cosas eternas. Y este concepto de eterno suena así como que, órale, ¿de qué me está hablando? Vamos a ponerlo sobre algo muy práctico. Vamos a ponerlo en la búsqueda de la presencia de Dios a través de la oración, a través de encuentros de uno mismo, uno solo ahí con Dios. Estas son las cosas verdaderamente grandes que nosotros podemos quedarnos, no solamente en 21 días, sino permanecer todo lo que resta del año con estas cosas. Son cosas tan buenas que nos van a sostener y van a hacer que nuestra vida dé muchísimo fruto en distintas cosas. Vamos a ver cómo la Biblia lo compara con un río a través del profeta Ezequiel. Le da una visión
Dios a Ezequiel y le dice, es como un río brotando desde el templo, de un lado, de otro, y que ese río va bajando hacia el sur, y luego esto, el otro, y dice, y va a dar hasta el mar muerto. Y habla una serie ahí de simbolismos que ahorita vamos a explicar. Pero estas cosas, dice que ese río empiezan a florecer árboles, que sus hojas no caen, que siempre están verdes, que dan mucho fruto, que alimentan a muchas personas y animales, y que cada cosa que toca ese río, dice que cobrará vida. Y eso es lo que yo estoy diciendo con el ayuno. Cuando nosotros nos quedamos con las cosas verdaderamente buenas del ayuno, que es la búsqueda de la presencia de Dios, que es guardar silencio y escuchar lo que Dios nos quiere decir. Y no solamente escucharlo, sino, ya sé ahora Dios lo que me estás diciendo. Ahora empezar hacer lo que Dios dice, que entonces nuestra vida se tornará como un río con estas características. Ahorita no me quiero adelantar a Ezequiel porque lo tengo reservado para el final, pero vamos comenzando. ¿Con qué me quedo del ayuno? El ayuno verdadero, tengo esta diapositiva, el ayuno verdadero es desconectarse de nuestros deseos carnales y conectarnos a los deseos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. En un miércoles de oración que hicimos una transmisión en vivo, estábamos hablando, teníamos invitados a Sarah Ogden, que estaba acompañándonos desde Houston y estaba aquí con su familia. También teníamos los pastores de Guadalajara, Rubén y Adriana, y todos comentábamos acerca del ayuno, y Sara nos enseñó algo muy padre que decía, es desconectarse de la carne. Y yo lo agarré y dije, no, pues tenemos que aprender esto. Realmente el ayuno verdadero que habla la Biblia es una desconexión de los deseos de la carne. Es una desconexión de los deseos a veces que tenemos egoístas, sí, porque es pensar nada más en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, y vamos a verlo cómo lo describe la Biblia, y empezar a ver lo que Dios quiere, lo que Dios sabe que yo necesito, lo que Dios sabe que yo quiero, que Él quiere que yo haga para otras personas, que Él quiere que yo haga para mi familia, para mis amigos. Vamos a ver qué es lo que dice. Entonces, dice el libro de Isaías, el profeta Isaías dice acerca del ayuno. Esto es el capítulo 58. Yo les recomiendo que lean todo el capítulo 58. Está buenísimo para entender lo que es el verdadero ayuno. Dice así, ellos me consultan todos los días y dicen que quieren obedecerme, como si fueran gente de bien que no se apartara de mis leyes. O sea, Dios está hablando a través del profeta Isaías. Dice, mira, el pueblo de Israel me está clame y clame, me dice, Dios, te vamos a obedecer, queremos obedecerte, es que mira, es que tú eres lo más chido y tus leyes son lo más guau, lo más increíble, que estamos seguros que si obedecemos tu ley nos va a ir bien. Y Dios dice, pues ustedes dicen que me quieren obedecer. Ustedes dicen que quieren hacer mis leyes y esto, el otro, y llevar a cabo lo que yo les digo, pero nomás lo dicen. Nomás no lo llevan a cabo. O sea, es como que Dios, ayúdanos, pero no quieren hacer un verdadero ayuno. Entonces dice, como si fueran gente de bien que no se aparta de mis leyes. Ellos me piden leyes justas y quieren estar cerca de mí. Sin embargo, andan diciendo, ¿para qué ayunar si Dios ni nos ve? ¿Para qué sacrificarnos si a Él ni siquiera le importa? En el día de ayuno, ustedes hacen negocios y maltratan a sus trabajadores. Entonces Dios empieza a decir, mira, están ayunando, se están absteniendo de ciertos alimentos, están haciendo ciertos rituales, ciertos sacrificios en el templo, ciertos holocaustos, pues no holocaustos, pero más bien ciertas ofrendas que traen y que presentan. O sea, están cumpliendo, pero al nivel de la religión nada más, con un ritual. En realidad salen de mi presencia y ni siquiera fueron transformados por mi presencia, porque ni siquiera profundizaron en mi presencia, nomás supieron así lo que se necesitaba hacer de una manera superficial, no profundizaron. Y vamos a girar en torno al contexto del río que les hablaba de Ezequiel. No profundizaron, no se metieron, no se sumergieron al río, no conocieron lo verdadero de lo que es el ayuno. Entonces, cumplieron ese día,
que presentaron sus ofrendas, que hicieron esto con el ritual en el templo y todo, o en sus casas, pero regresan a sus trabajos y siguen oprimiendo a sus trabajadores, siguen echando mentiras, siguen haciendo esto, el otro. O sea, quieren una respuesta, pero ustedes no han conocido el verdadero ayuno para que tengan una respuesta. Dice ahí, en el día de ayuno ustedes hacen negocios y maltratan a sus trabajadores. Ese día discuten, se pelean y se agarran a golpes. Si quieren que escuche sus oraciones, no ayunen de esa manera. En el ayuno hay oraciones. Y hay oraciones que tienen que ver con pedir. La oración es para comunicarse con Dios. La oración es para adorar a Dios. La oración es para platicar con Dios de nuestras cosas más íntimas, de nuestros logros, de nuestras tristezas también. Pero una de las partes de la oración son las peticiones. Y las peticiones, cuando nosotros no tenemos una buena relación con Dios, casi siempre el comienzo de nuestra oración son puras peticiones. Entonces, dice Dios, ustedes me traen sus peticiones y no son respondidas porque ni siquiera están profundizando en lo que es el verdadero ayuno. Dice, ese tipo de ayuno no me agrada para nada. Ustedes agachan la cabeza como una caña del río y vestidos de luto se acuestan sobre la ceniza, y a eso le llaman ayuno y día agradable para Dios. Y luego dice en el 6, pero en realidad no es así. El ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia. Con toda injusticia. Entonces está diciendo, verdadero ayuno va a traer consecuencias alrededor de tu vida, va a traer como frutos. El fruto de sumergirte en el río de la presencia de Dios va a ser manifestado en la gente que está alrededor de ti. Si no hay esos frutos, entonces quiere decir que en lo privado no estamos haciendo un verdadero ayuno, estamos haciendo un ayuno religioso de cumplir. Ay, qué bueno que ya se van a acabar los 21 días, que eso, que lo otro, ¿verdad? Está bien, o sea, uno sí tiene la meta y todo eso, pero la pregunta que yo quiero que nos hagamos es, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué me voy a quedar después de estos 21 días? ¿Qué es lo mejor que me está dejando ese ayuno? Y lo mejor, yo te estoy diciendo, es sumergirte en la presencia de Dios todos los días. Todos lo necesitamos. A todos nos falla. La mayoría de nosotros no lo practicamos. Ni siquiera a veces un día a la semana. Y es por eso la recomendación del día de hoy, de que te quedes con esas cosas buenas del ayuno. Yo sé que en este ayuno muchos de nosotros descubrimos en las madrugadas a Dios. Yo me estuve despertando hasta las 3 de la mañana y a veces de 3 a 5 me quedé en la presencia de Dios, me quedé leyendo su palabra y me quedé preguntándole, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que quieres? Y a veces ahí nada más en la madrugada, en la sala de mi casa, nomás me quedaba dormido después de haber hablado con Dios, con una paz impresionante. Bueno, yo me quedo con eso, que es lo mejor de los ayunos que yo he obtenido, porque eso sé que da frutos en mi vida, empezando desde mi casa. Me hace que mi carne sea sometida, lo peor de mí sea sometido. Y eso es un proceso y hace que lo mejor de mí empiece a brotar un poco más. Como dije, lo privado va a tener que resaltar en lo público. Ahí vamos a ver los frutos del ayuno. Entonces, dice así, pero en realidad no es así. Ya lo habíamos leído, este es el 58:6. Dice, acaben con toda injusticia. Y luego el 7 dice, es que compartan el pan con los que tienen hambre. Es que den refugio a los pobres, que vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Todo tiene que ver con ayudar a los demás. Todo tiene que ver con generosidad. Todo tiene que ver con compartir. Todo tiene que ver con hacer misericordia. Con la gente que menos hacemos misericordia es con la gente de nuestra propia casa. Generalmente, y esto casi es la mayoría de todos nosotros, somos muy duros
con la gente de nuestra propia casa. Y ahí Dios me habla a mí directamente que yo tengo que ser más misericordioso con la gente de mi propia casa. Porque Jesús dijo en Mateo 6, después del Sermón del Monte, Él dice, cuando ya una vez que da todo, las bienaventuranzas y todo esto, en Mateo 6, dice, sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y ahorita vamos a ver eso, son de las cosas buenas que nos deja el ayuno. El verdadero ayuno es enfocarse en las cosas eternas, las cosas que perduran para siempre. Comenzando, vamos a ver estas cosas tan valiosas, con la presencia de Dios en las vidas y en nuestras vidas y en nuestras familias. Salmo 84 no es tan largo, tiene pocos versos, no estoy seguro si son como aproximadamente alrededor de 10 versos, o un poquito más menos, pero yo se los recomiendo. La presencia de Dios, ustedes pueden ver ahí en el Salmo 84, y los que tienen ahí su Biblia en la mano ahorita y están ahí en casa, por favor abran su Biblia en el Salmo 84 y vean donde dice, el rey David dice qué agradable, o sea, qué deleites caminar sobre tus sendas. Y tiene un verso muy famoso que es el 84:10, sí son más de 10 versos, dice, más vale pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Este es un verso muy, muy famoso. Un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar en las casas de los impíos o en las casas donde se hace maldad. En otra versión dice, prefiero andar barriendo tu templo que estar en la casa de los malvados. ¿Qué significa esto? Esto significa que, ¿sabes qué? Dámela de barrendero, no me importa, pero estar ahí en tu casa, estar ahí en tu presencia es lo mejor que he podido experimentar en mi vida. Ahí me deleito andando en tus sendas, o sea, todas las cosas que tengo, el simple hecho de estar en tu presencia, de sentir lo que siento cuando te adoro, cuando te cuento mis luchas, el consuelo que recibo, la fuerza que me levanta. Y ustedes ven Salmo 84 y es increíble cómo nos describe la presencia de Dios. No está hablando de un lugar físico, aunque sí, en ese tiempo se tenía el tabernáculo y estaba en proceso de la construcción del templo, recaudándose los fondos en los tiempos de David. Pues sabemos que el rey Salomón, el hijo, es el que construye el templo. Pero tenían entonces todavía la presencia de Dios en una tienda. Pero David, más que al lugar físico, se refería a la presencia de Dios. La presencia de Dios es algo transformador, pero no lo vamos a saber hasta que no lo experimentemos. Si tú dices, wow, pues qué chido que sea que transforma, no me sirve de nada decírtelo, o sea, más bien te animo a que lo experimentes. Te animo a que experimentes la presencia de Dios. Lee este Salmo 84 y la primera vez que lo leas, tal vez no lo entiendas porque no lo has experimentado, pero tú lo lees y le oras a Dios. Dile, Dios, me gustaría, como el rey David, experimentar esa presencia como él la experimentó. Y entonces vas a empezar a probar lo que es la presencia de Dios y lo que hace la presencia de Dios. Otra cosa que nos deja el verdadero ayuno es ayudar a otros, ser una persona o una familia de bendición. Eso es algo que debe estar de cajón en el verdadero ayuno. De cajón, es de las cosas más grandes, de las mejores cosas que debes de dejar para todo el año. Déjalas ahí. Deja que tu vida sea manifestado el fruto de un verdadero ayuno. El fruto de sumergirse en la presencia de Dios. Y es que se va a ver que vas a estar buscando siempre cómo ayudar a otras personas. Nosotros estamos leyendo ahorita el libro del hermano Wayne Myers. Este libro que se llama Honra tu llamado está increíble, lo estamos leyendo en familia y vemos la narración ahí de los primeros capítulos, cómo nos describe que en familia todo lo que hacían para ayudar a otras personas todos los días. Y el hermano también narra cómo todos los días, todos los 365 días del año se han determinado a vivir ofrendando cada día a una persona distinta. Cada día.
Puede ser de ayudar a alguien en la calle, puede ser de ayudar a un matrimonio recién casado a pagar una renta, pueden ser de 1000 maneras, pero ayudar a otros. Y ¿sabes qué? Yo no hago eso todavía, ni mi familia, pero queremos llegar a ese nivel. Queremos llegar a ese punto donde nuestra vida es una vida para dar, una vida para ayudar. Esa es una de nuestras metas como familia. Y yo te animo que también pueda ser una de tus metas. No estamos diciendo que lo vamos a lograr en 1 año ni 2. Tal vez nos cuesta 10, 20 años. Si Dios nos deja vivir todos esos años. Pero hay que empezar ya. Porque ayudar a otros, ser una persona de bendición, empezando por los de tu casa, es algo que todos debemos de buscar y que un ayuno verdadero va a dejar en tu vida. Isaías 61 es el rollo del profeta que agarra Jesús cuando está en la sinagoga y él empieza a leer Isaías y lee esta parte. Dice: el Espíritu del Señor Todopoderoso está sobre mí, porque me eligió para traer buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos, para anunciar a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Luego el 2 dice: el Señor me ha enviado a decir a los que lloran que ha llegado para ellos la hora de la compasión de Dios, la misericordia. Hay que predicar la misericordia no solamente de palabra, hay que practicar la misericordia. Dice: y el día de su ira contra los enemigos de ellos. Después dice el 3: a todos los que guardan luto en Israel, les dará belleza en lugar de cenizas, júbilo en vez de llanto y alabanza en vez de abatimiento. Porque para gloria de Dios, Él mismo los ha plantado como vigorosos y esbeltos robles. Y fíjense bien cómo todo circula alrededor de esto. Del río, de árboles, de un río que nace de la presencia de Dios. Vamos a dar fruto. Fíjense cómo es todo esto. Esbeltos robles, dice, plantados como esbeltos y vigorosos robles. Dice: entonces ellos reedificarán las antiguas ruinas, repararán las ciudades que hace largo tiempo fueron destruidas, las levantarán aunque por generaciones han estado destruidas. Bueno, nosotros leímos esta parte en Isaías 61. Y cuando veamos lo de Ezequiel, la promesa es la misma. Y en Isaías 58, que lo leímos hace ratito, habla lo mismo: reparadores de ruinas, de ciudades caídas, restauradores. Promete que aunque por generaciones hemos sufrido cierto mal, Dios nos va a usar cuando buscamos su presencia para transformar lo que en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros parientes había estado mal y venía de generación en generación. Eso Dios nos va a usar, nos quiere usar, y esto es el resultado de un verdadero ayuno. Muy bien. Otra cosa que deja el verdadero ayuno es tener sed de saber lo que Dios quiere decirnos. Cuando estás en el verdadero ayuno, tú quieres saber lo que Dios te tiene que decir cada día. Tú estás ansioso, estás más que ansioso, es con una expectativa grande de saber qué es lo que tu papá te va a decir ese día. ¿Qué dirección te va a dar para ese día? ¿A quién te va a decir que ayudes? ¿Cómo vas a resolver cierto asunto? Pero no estás con miedo ni con, ay, ¿cómo le voy a hacer? No, o sea, ya quieres saber porque sabes que Dios te va a sorprender. El resultado de un ayuno, un verdadero ayuno, que es buscar a Dios en esos tiempos personales, buscar su presencia y sumergirte en su presencia, va a hacer que tú anheles, tengas sed de lo que Dios te tiene que decir, de las palabras de Dios. Vamos a verlo en Salmo 42, dice: así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo
a ti. Dice, un venado sediento que desea el agua de un arroyo. Dice, tú eres el Dios que da la vida. Y no se refiere a la vida física, porque todo mundo tiene vida. Se refiere a la verdadera vida, se refiere a la vida abundante de la que Jesús habló. Una vida de bendición, a pesar de circunstancias, a pesar de carencias, a pesar de tragedias alrededor de nosotros, tenemos una vida que le encontramos sentido a todo lo que pasa. Esa es una vida abundante, que todo lo que sucede para nuestro bien. Esa es una vida abundante. Muy bien. Luego dice en el 42, 2, dice, Dios mío, busco estar cerca de ti. Tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti. Con la abundancia de tu casa nos dejas satisfechos. En tu río de bendiciones apagas nuestra sed. En la casa de Dios siempre hay abundancias. Como luego decimos aquí, con Dios no hay miserias, ¿verdad? Literalmente Dios es abundante. Si tú llegas a la casa de Dios, en la casa de Dios habrá mucha abundancia. ¿De qué? De todo lo necesario, de todo lo que tú necesitas para tu situación, de todo lo que te hace falta. En la presencia de Dios, que es a lo que más se refiere, más que la casa de Dios, se refiere a la presencia de Dios, vas a encontrar abundancia. Sumérgete en ese río de abundancia. Dice, con la abundancia de tu casa nos dejas satisfechos. Así es como vamos a quedar satisfechos en la presencia de Dios. Luego dice el Salmo 139, cuán preciosos son los pensamientos que tienes de mí, oh Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, ahí Dios nos va a decir cuánto nos ama. Porque a veces nos juzgamos tan duros, nos sentimos indignos de acercarnos a Dios, de dirigirle la palabra, de hacer algo o decirle algo, nos sentimos indignos, pero créeme que entre más practicamos el verdadero ayuno, con lo que nos vamos a quedar, de sumergirnos en la presencia de Dios, vamos a experimentar que Él tiene la mejor opinión de todo el planeta de nosotros. Él tiene pensamientos increíbles acerca de nosotros. Eso es lo que dice el 139. Dice, cuán preciosos son los pensamientos que tienes de mí. Fíjate nomás. Entonces, te vas a sentir literalmente como un hijo amado, como un bebé. Tengas la edad que tengas, en la presencia de Dios te vas a sentir ahí como un bebé, apreciado, amado, abrazado, cuidado, protegido. Por eso es tan importante que nos sumerjamos en la presencia de Dios. En esos tiempos a solas con Dios. Dice, cuán preciosos son los pensamientos que tienes de mí, oh Dios, son innumerables. Dios no va a parar de decirte cosas buenas. Dice, no puedo contarlos. Superan en número a los granos de la arena. Y cuando despierto en la mañana, tú todavía estás conmigo. ¿Qué está diciendo? Que hasta te puedes quedar dormido en la presencia de Dios. Y vas a tener un sueño profundo, un sueño más que reparador, un sueño agradable. Vas a soñar con Dios. En tus sueños hasta vas a poder hablar con Dios algunas veces. ¿Sí? Dios va a guardar tus sueños y te levantas. Y yo no sé si te ha pasado, pero algunas veces que te levantas hasta adorando a Dios. Y a mí me ha pasado. Me ha pasado que nomás me despierto en la madrugada y estoy orando. Y digo, no me pasa seguido, no me pasa todos los días, pero cuando me pasa yo digo, híjole, quisiera que esto me pasara todos los días. Pues sí se puede, buscando más la presencia de Dios. Ahora, otra cosa con las que nos quedamos, y ya estamos avanzando aquí, ser misericordiosos. Es otra de las cosas con las que debemos de quedarnos, ser misericordiosos. Y yo dije esto hace ratito, que muchas veces con la gente que menos somos misericordiosos es con la gente de nuestra propia casa. Nos tratamos muy duro porque nos conocemos de mucho tiempo,
En caso de nuestros hijos, los conocemos desde el primer día de su vida o desde que estaban en el vientre de su madre. Entonces, a veces somos muy duros y Dios nos dice, Dante, tienes que ser más misericordioso, empezando desde tu propia casa. Empezando desde tu propia casa. Oseas 6:6 dice, y esta fue la palabra que Jesús les dijo de una manera dura a los fariseos, que lo estaban juzgue y juzgue, porque sus discípulos no cumplían con los rituales que estaban alrededor de la ley. Que por qué no se lavan las manos, que por qué esto, no respetan el sábado. Y Jesucristo les dice, misericordia quiero. O sea, les dice, ¿qué no han escuchado lo que dijo el profeta Oseas? Lo que habló acerca de ustedes, y él dijo, misericordia quiero y no sacrificios. Vayan y aprendan, les dice Jesús. ¿Por qué? Porque la vida de los fariseos, de los religiosos de aquel tiempo, y la vida de los religiosos de este tiempo, está basada en rituales, está basada en cumplir la religión. Y por eso digo, a veces nomás creemos que nuestra tarea en la casa es cumplir, pero no es así. Nuestra tarea en la casa debe ir más allá. Y la misericordia emana directamente del genuino amor de Dios. Y entonces la Biblia es muy clara y en Primera de Juan nos habla acerca del amor. Que Dios es amor. Y que la esencia de Dios mismo es eso, o sea, Él es amor y que el que no ama es que no ha conocido a Dios. Y entonces cuando nos falta misericordia, eso es lo que quiere decir, que no conocemos lo suficiente a Dios. Y eso está grave porque cuando nosotros nomás reaccionamos y dejamos ir nuestras asperezas sobre las personas, eso nomás es evidencia de que nos hace falta conocer más a Dios, porque Dios es amor. Entonces, Oseas 6:6 dice, misericordia quiero yo, y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Cuando dice conocimiento de Dios no se está refiriendo a que te lo sepas de memoria. Se dice experiencia con Dios. Ahí es conocimiento, podemos traducirlo o usarlo como experiencia con Dios. Conocer a Dios está hablando de la intimidad con Dios. Eso es lo que quiero, más que un holocausto, más que un sacrificio, más que sus rituales, más que aplicar la verdad y aplicar la Biblia en todas partes. Quiero que tengan intimidad con Dios y que eso se derive y dé fruto en misericordia. En misericordia. Y dejemos de juzgar tan duro o de aplicar la verdad sin amor. Muy bien, después dice, tengo otra versión de Oseas, dice, lo que más quiero de ustedes no son sus sacrificios rituales. O sea, ¿están mal los sacrificios? No. Aquí está más claro todavía. No están mal, pero no son lo mejor. Por eso dice, lo que más quiero de ustedes no son sus sacrificios rituales, sino que amen a Dios y a su prójimo. Lo que más quiero de ustedes no son sus ofrendas. ¿Están mal las ofrendas? No, no están mal, pero no son lo mejor. Porque podemos decir, yo siempre ofrendo, yo siempre diezmo, yo siempre doy, yo siempre ayudo al pobre. Pero más que eso dice, sino que reconozcan y respeten, me conozcan, me reconozcan y me respeten como su Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? Intimidad y obediencia. Fe en Él, y de ahí se va a derivar lo demás, la misericordia. Después Lucas 6:36 dice, sean misericordiosos como también su Padre es misericordioso. Esas son palabras de Jesús escritas en Lucas. Salmo 36:5 dice, oh Señor, hasta los cielos alcanza tu misericordia y hasta las nubes tu fidelidad. Después nos saltamos al 7 y dice, qué precioso es tu amor inagotable. Es un amor inagotable donde fluye la misericordia de Dios. Dice, oh Dios, todos los seres humanos encuentran refugio en la sombra de tus alas. La sombra de tus alas es Dios cobijándonos. El amor inagotable de Dios, tienes que conocerlo, tengo que conocerlo más. Es encontrar
a Dios en la intimidad. Esas son las cosas que el verdadero ayuno nos va a dejar y que tenemos que practicar todo el resto del año. Tenemos que abrazar esas verdades y que nos lleven a la práctica. Busca a Dios con todo tu corazón. Ahora, los israelitas preguntaron esto es en el libro de Zacarías. En el reinado de Darío, en Persia está Zacarías y Dios nuevamente habla a través de él y el pueblo le pregunta, oye, ¿le puedes preguntar a Dios que si tenemos que seguir ayunando como lo hacemos cada año? Ya llevamos 70 años aquí, cautivos, primero en Babilonia, luego los persas, son 70 años, ¿tenemos que seguir ayunando? Y Dios les dice, sí, pero tengan un verdadero ayuno. Les dice lo mismo. Qué impresionante que tanto Isaías como Zacarías nos hablan sobre el verdadero ayuno. Y llegan al mismo punto, que el ayuno se trata de sumergirse en la presencia de Dios. El ayuno se trata de que en esa llenura de Dios se manifieste alrededor de nosotros en buenas obras. Pero fíjate, no podemos aparentar, y hacer puras buenas obras sin conocer a Dios, sin tener intimidad con Dios, porque eso cualquiera lo puede lograr. Pero eso es caer en una apariencia. Lo primero es una intimidad con Dios y eso se va a derivar en buenas acciones, en ayudar a los demás. Va a ser natural, no va a ser forzado. Como no que, ay, dale ya para que no esté pidiendo, o dale ya para que se calle, o ay, para que todos vean, mira, vamos a... No, esas obras no sirven para nada. Por eso la Biblia nos habla sobre el amor. Nos dice que puedo tener muchos dones, puedo tener mucho dinero y regalarlo todo, pero si no tengo amor, nomás vengo a ser como un tímbalo que resuena, un fierro que hace ruido. Entonces de nada sirven las buenas obras si no hay una intimidad con Dios. Pero si hay una intimidad con Dios, como consecuencia no vamos a poder detenerlo, que haya buenas obras en automático. ¿Por qué? Porque estamos teniendo intimidad con Dios. Así que, ¿debemos seguir ayunando? La respuesta de Dios es sí, debemos seguir, pero con lo mejor del ayuno durante el resto del año. O sea, aquí hacemos un ayuno de 21 días y yo te digo, mira, vuelve a practicarlo. Quédate con lo mejor todos los días. Y si quieres nuevamente hacer ciertas cosas especiales, como abstenerte de ciertos alimentos o ciertas cosas o prácticas, vuelve a repetirlo. A la mitad del año, o qué sé yo, un cuarto, 4 veces al año, lo que tú quieras. Pero lo mejor del ayuno no es algo que vas a escoger una temporada para hacerlo. Lo mejor del ayuno tiene que quedarse el resto del año. Tenemos que agarrarlo el resto del año. El resto del año. Muy bien. Zacarías 7. En esta historia, el pueblo de Israel pregunta que si deben seguir ayunando y Dios responde que sí, pero quiere un verdadero ayuno. Ezequiel nos habla sobre una visión que tuvo de un río que brota de la presencia de Dios. Y vamos a ver aquí un pedacito de Ezequiel nada más. Ezequiel 47, del 7 al 8, dice así: al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo, dice, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto. Imagínate, o sea, la característica de este río. Un río atravesando el desierto. Pero lo sorprendente es que aún en el desierto donde pasa el río, a los costados, a las orillas del río, van a florecer grandes árboles, frondosos, cedros, fuertes, árboles frutales en medio del desierto. Estas son las características de nuestro Dios, que es tan sobrenatural y tan sorprendente. Pero ¿de dónde venía ese río? ¿Dónde había nacido ese río? Nace de la presencia de Dios. La visión que tuvo Ezequiel es que salía de un lado del templo, del otro lado del templo, iba hacia el sur, iba hacia ciertos lados, salía del templo y empezaba a tomar un camino.
Pero lo impresionante es que el camino que tomaba llegaba hasta el Mar Muerto. El mar Muerto es un mar completamente salado, no tiene vida, no hay vida ahí, no hay peces, pero dice que este río llega hasta lo salado y que al momento de llegar a lo salado transformará, dice, la visión dice, transformará el Mar Muerto en aguas dulces. Qué impresionante. Yo creo que esto va a ser algo que Dios va a cumplir literalmente cuando Él venga. Porque esto nosotros vemos qué posibilidad hay ahorita. Solo Él podría hacer un milagro. Entonces, pero vamos a seguir leyendo. Dice, entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Dice, vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces del Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Y termino con esta parte. Dice, pero los pantanos y las ciénegas no se purificarán, quedarán salados. Y la interpretación de esto es, quedarán muertos. Es decir, el río está fluyendo de la presencia de Dios. La visión de Ezequiel primero le muestra y dice que metió los pies hacia los tobillos, luego hacia las rodillas, luego se fue sumergiendo al río y luego este hombre lo llevó y le dijo, mira, aquí el río ya se hizo grande y profundo, tienes que sumergirte, sumérgete más. Y ese es el mensaje final con el que yo te quiero dejar. Si experimentaste la presencia de Dios en este tiempo de ayuno, el mensaje para ti es sumérgete en la presencia de Dios. Porque lo que vas a experimentar derivado de sumergirte, a lo mejor llegaste hasta los tobillos, estás bien emocionado y Dios te va a decir, no, quiero que camines más, quiero que vayas más allá. Ve hasta las rodillas. Y luego, no, Dios, es que esto está increíble. Y luego vas a la cintura. Y luego Dios te va a mostrar, no, quiero que vayas más allá. El río ya está profundo. Quiero que te avientes, que te sumerjas, que nades en ese río, que te llenes de mi espíritu, que te llenes de mi presencia. Porque ¿sabes cuál es la promesa? Que empezarás a florecer y donde estabas muerto cobrarás vida. Y no solamente tú, sino los que están alrededor de ti. Toda la gente que está alrededor de ti, tu familia, tus hijos, tus padres, tu esposo, tu esposa, qué sé yo. Ellos cobrarán vida. Pero hay un mensaje aquí, en el 47:11 dice, pero el que se estanque, el que sea como aún dice aquí, los pantanos y las ciénegas, que son sinónimos, o sea, son como charcos y presitas que se hagan de agua estancada, dice, esos quedarán muertos. ¿Muertos de qué? Muertos espiritualmente. Hay mucha gente en las iglesias, y no estoy hablando de la gente de que no va a la iglesia, estoy hablando de cristianos que vienen a las iglesias, pero están secos espiritualmente. No tienen conexión con el Padre, no tienen conexión con la presencia de Dios. Y hoy es tiempo, si esta persona eres tú y te estás identificando con este mensaje, Dios te está diciendo, ¿sabes qué? No te estanques, no quedes como un pantano, porque el resultado para alguien que es como pantano es la muerte espiritual. Y vas a sentir que nada tiene sentido en la vida, te vas a cansar de la iglesia, te vas a cansar de la gente de la iglesia, te vas a cansar de todo lo que tenga que ver conmigo. Pero si te sumerges en mi presencia, vas a fluir como este río. Esto es algo que yo te animo, que te quedes por todo el año derivado de este ayuno. Y si tú dices, Dante, yo no ayuné, no entiendo mucho lo que estás diciendo, mira, lo que yo te quiero decir ahorita, si tú no ayunaste o ni siquiera sabes qué es un ayuno, yo te invito a que empieces a orar desde tu casa.
y empieces a invitar a Dios a tu corazón, a Jesús a tu corazón y decirle: Dios, quiero experimentar tu presencia. Y si tú ayunaste, dile: Dios, quiero quedarme con las cosas buenas y quiero que crezcan. Así que déjame orar por ti en esta tarde y pedirle a Dios que llegue hasta tu vida y que la presencia de Dios fluya en ti como un río. Como Jesucristo le dijo a la samaritana: el que tome del agua que yo tengo, nunca más volverá a tener sed, y de su interior correrán ríos de agua viva. Esa es la promesa de Dios. Así que cierra tus ojos ahí donde estás, ahí en tu casa, ahí en el lugar que estés, y vamos a orar a Dios. Yo voy a pedir a Dios por ti. Yo voy a creer que esto que vamos a hacer ahorita va a ser algo que va a suceder, va a marcar tu vida el día de hoy. A lo mejor este mensaje puede quedar grabado y lo ves dentro de 1 mes, 2 meses o hasta 1 año más. Pero que lo estés escuchando y esto va a cambiar tu vida a partir del día de hoy. Vamos a creer eso a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada persona que está viendo este mensaje. Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a cada uno de nosotros. Que tomemos lo mejor de este tiempo, lo mejor del tiempo de ayuno. Y si alguno, Señor, nunca ha ayunado en su vida, hoy, Padre, te pido que vengas a la vida de esa persona y te conviertas en el Señor y Salvador de esta persona. Y que pueda experimentar esa agua viva que fluye de ti. Y que nunca más vuelva a tener sed en su espíritu. Y que broten ríos de agua viva de su vida en el nombre de Jesús. Ríos de agua viva que hagan florecer todo lo que hace. Que hagan reverdecer, que traigan frutos. Que como dice tu palabra en Ezequiel, por donde quiera que llegue esta agua, dará vida en el momento que toque esa agua, esa parte de su vida. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y creemos que así será. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Gracias a Dios. Pues qué gusto poder haber llegado hasta sus casas y los seguimos invitando. Compartan esta transmisión para que más personas puedan recibir el mensaje que Dios tiene para ellos. Porque te aseguro que Dios tiene un mensaje para cada persona que Él ha puesto en tu mente. Si está en tu mente es porque Dios la puso ahí. Así que comparte esto con esas personas que tú estás pensando. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.